Un fisquito de matemáticas, temporada 14. ¿Por qué no empezamos para calentar con algo sencillo? Imaginemos que tenemos una pieza en forma de triángulo equilátero, ¿vale? Y tenemos una cajita en la que queremos meter este triángulo equilátero. Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas puedo meter este triángulo yo dentro de la caja? Por ejemplo, podríamos coger el triángulo, sacarlo de la caja y girarlo 120 grados y volver a meterlo en la caja, ¿no? Este proceso de pensamiento es bastante sencillo. Voy a ir creando aquí un conjunto abajo que voy a ir llamando G, donde voy a ir escribiendo todos estos movimientos que hagamos, solamente para acordarnos, ¿vale? Bueno, 120, vale. Como nos hemos planteado girar el triángulo 120, lo lógico es que podamos sacar el triángulo de la caja, rotarlo 240 y meterlo dentro de la caja, ¿no? Vale. También podríamos sacar el triángulo de la caja, rotarlo 360 y meterlo dentro de la caja. Pero esto no es exactamente lo mismo que sacar el triángulo de la caja y meterlo sin hacer absolutamente nada. Bueno, no pasa nada, lo he apuntado igual porque la nada es un concepto muy importante en matemáticas, como ya deberíamos de saber. Y yo creo que ya estas son todas las formas. No, mentira, se me ocurre otra forma. Imaginemos que trazamos una línea vertical que pase por el vértice 1, algo así. Vale. Y ahora lo que podemos hacer es coger el triángulo y girarlo respecto a esta línea, tal que así. Básicamente darle la vuelta a la pieza y meterlo en la caja. Bastante sencillo, ¿no? Y este proceso también lo podemos repetir respecto al vértice 2 y respecto al vértice 3. Vale. Yo creo que ahora sí que tendríamos todas nuestras formas de meter el triángulo en la caja. No sé si os habéis dado cuenta de lo que he hecho, aunque espero que sí, porque lo que he hecho es simplemente someter al triángulo a una serie de movimientos geométricos que nosotros en matemáticas llamamos simetría. Fácil, ¿no? Pero esto no es lo único que no podemos dar cuenta con este triángulo. Por ejemplo, yo podría sacar el triángulo de la caja, lo roto primero 120 y luego le aplico la simetría A. Si nos damos cuenta, esto que acabamos de hacer nos suena mucho a algo que ya hemos hecho anteriormente con este triángulo, que es lo que llamamos nosotros antes la simetría B. Esto tiene sentido porque si yo en este conjunto ya he metido todas las simetrías que puedo hacer con el triángulo, trivialmente si compongo dos simetrías, debería estar dentro del conjunto que ya tengo, ¿no? Pero esto no es lo único de lo que no podemos dar cuenta. Podemos fijarnos que, por ejemplo, nosotros si le sometiéramos al triángulo a cualquier simetría, podríamos volver a someterlo a otra simetría de forma que vuelva a su forma original. Es decir, por ejemplo, podríamos rotarlo 120 y pues simplemente lo volvemos a rotar 240 para que vuelva a su forma original. No sé si sabéis a dónde os quiero llevar, pero si no, no pasa nada que ya os llevo yo. Todo esto nos suena demasiado, o nos debería de sonar demasiado, a una estructura matemática que se llama el grupo. Y es que el grupo no es nada más ni nada menos que un salto que podemos dar entre el concepto de simetría y el concepto algebraico de grupo. Podemos estudiar cualquier simetría estudiando grupos en álgebra. Vale. Volvemos a nuestro querido triángulo y nuestra querida caja. ¿Qué pasa si yo ahora decidiera que el triángulo solo lo quiero meter dentro de la caja rotándolo? Es decir, me creo un conjunto R en el que solo estén medidas las rotaciones. Si nos damos cuenta, dentro de este conjunto R se cumplen también las propiedades que se cumplían en G. Es decir, la composición de dos rotaciones es una rotación, tenemos un elemento que simboliza no hacer nada, etcétera, etcétera. Esto en matemáticas se conoce como un subgrupo. Pero R no es el único subgrupo que podemos crear desde G. Por ejemplo, podríamos crearnos un subgrupo con la rotación nula y la simetría A. Aquí también se cumplen todas estas propiedades. Pero si profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que G podríamos construirlo operando todos los elementos que tienen R y S entre sí, porque nosotros podemos conseguir B primero rotando el triángulo 120 y luego aplicándole la simetría A, y podríamos conseguir C haciendo lo contrario, primero la simetría A y luego rotando los 120. Toda esta idea de crear grupos con grupos más pequeños es un concepto bastante natural. Quiero decir, toda nuestra vida hemos trabajado con cosas que podemos descomponer en cosas más sencillas. Por ejemplo, los números enteros de toda la vida lo podemos escribir como un producto de primos. O en un ámbito menos matemática, podemos pensar en la tabla periódica como una especie de ladrillos que podemos usar para construir moléculas. En teoría de grupos, los grupos simples son los ladrillos de los grupos. De hecho, si volvemos a nuestra diapositiva anterior, nos damos cuenta de que R y S son grupos simples. Y de aquí, de esta pregunta de si nos podemos formar cualquier grupo mediante grupos más simples, surge uno de los resultados más importantes de las matemáticas del siglo pasado, el teorema de clasificación de grupos simples finitos.
Si ya el nombre de por sí os parece largo, vais a flipar cuando os deis cuenta de que esta demostración consta de más de 10.000 páginas y que fue trabajo de más de 100 matemáticos a lo largo de muchas décadas. Y es que en esta demostración no solo figuran todos los grupos simples finitos que existen y que van a existir, sino además que se demuestran que son los únicos. Pero no vean para demostrar esto último. Al parecer, en las últimas décadas de trabajo hubo una especie de dilema dentro del mundo de las matemáticas en el que los matemáticos se peleaban entre aquellos que creían que ya habían encontrado todos los grupos y aquellos que decían que no. Y resulta ser que estos últimos tenían bastante razón. Pero bueno, en este último grupo figuran varias de las mentes matemáticas más importantes del siglo pasado y podríamos nombrar, por ejemplo, a Thomson y a Tits, que son dos matemáticos bastante importantes en este teorema. Pero bueno, volvamos a nuestra peleadita matemática. Ya cuando se dejaron de pelear y por fin hicieron cosas útiles, hicieron lo que yo creo que es un poco una especie de copia barata de la tabla periódica química, que es la tabla periódica de los grupos simples finitos. Aquí no solo aparecen todos, sino que además salen clasificados en familias. Esta clasificación se basa en propiedades que comparten estos grupos entre sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo un grupo simple finito que no tengo ni idea de cómo clasificar porque no encuentro ninguna propiedad que comparta con el resto? Pues surgen estos 26 grupos de aquí que se llaman los grupos esporádicos. Podríamos pasarnos horas hablando de cada uno de ellos, pero me quedan bastante menos de 5 minutos. Así que hoy me voy a centrar en uno muy importante y muy bonito de aquí que se llama el grupo monstruo. El monstruo es bastante curioso. Por ejemplo, de aquellos grupos esporádicos que vimos anteriormente, podríamos encontrar 19 de ellos viviendo de cierta forma dentro del monstruo. A estos 19 grupos se les llama la familia feliz. Y vaya que feliz, si hasta un bebé tienen. Y es que uno de estos grupos se llama bebé monstruo. ¡Qué original! Bueno, a todos esos grupos que no salen en esta familia feliz se les llama parías. Bueno, volvemos al grupo monstruo. Su cardinal, o sea, la cantidad de elementos que tiene, es de 8 por 10 elevado a 53. Vale, pero quiero que entendáis que la bestialidad del monstruo no se basa solamente en la cantidad de elementos que tiene el monstruo. Es decir, nosotros nos podríamos crear, por ejemplo, un grupo en el que metiéramos todas las permutaciones que podríamos hacer con 100 puntos. Pero claro, el cardinal de este grupo sería enorme. Sin embargo, trabajar con permutaciones es muy fácil, todos lo sabemos hacer. Trabajar con el grupo monstruo, no. Habíamos hablado antes de que los grupos son algo así como una especie de colección de simetrías. Esta definición la podemos aplicar al grupo monstruo en la dimensión 196.883. Chiquito número. Es como bastante aleatorio, pero es el que es. Y sinceramente, los matemáticos no tienen ni puta idea de por qué es así. Pero bueno, vamos a acordarnos de él porque es importante. En 1979, un matemático británico llamado Mackay estaba trabajando en la expresión de una serie de Fourier de una función compleja llamada J, que es una especie de fractal. Y se dio cuenta de que era esta cosa. Él llegó a una conclusión muy complicada que yo no habría podido llegar nunca. Y es que este coeficiente de aquí, que podéis ver aquí, es efectivamente 196.883 más 1. Espectacular, ¿no? Vale. Él también debió de pensar que su idea debía de ser espectacular porque corrió a escribirle una carta a dos matemáticos muy brillantes del siglo pasado, que son Conway y Norton. Y estos dos estaban leyendo la carta y estaban pensando un poco que se ha flipado un poco el tío, ¿no? Porque le respondieron algo bastante claro y bastante corto que resume muy bien mi opinión respecto a este tema. Moonshine. Que para quien no tenga la 1 en inglés significa algo así como una especie de alcohol ilegal, o sea, que se dejara de beber. Pero bueno, algo debieron de verle a esta conjetura porque surgiría entonces lo que se llama la conjetura Moonshine Monsters, que no es una conjetura, por cierto, porque fue demostrada en 1992 por un ganador de la medalla Fields, ni nada más ni nada menos. Esta conjetura establece una conexión muy interesante entre el grupo monstruo y lo que son las funciones de variable compleja. Pero no solo eso, establece una conexión entre el grupo monstruo y la teoría de cuerdas en física. Todo eso está muy guay, pero para mí lo interesante del grupo monstruo no es su cardinalidad ni sus conexiones. Es el hecho de que no tenemos ni puta idea de qué coño es el monstruo, no sabemos nada del monstruo. Para mí el monstruo es algo así como una especie de respuesta a una pregunta matemática que no nos hemos hecho todavía. Podemos imaginarnos simetrías en 2, 3, 4, hasta 7 dimensiones, pero en 196.883 es una burrada. Para mí el grupo monstruo es la evidencia de que a veces en matemáticas nos encontramos con cosas que no siempre son sencillas, de que al universo no le importa ser sencillo, es el que es, sin realmente importarle con qué facilidad podemos entenderlo. Muchas gracias por prestar atención a mi fisquito.